Señor Montesa, estaba pensando cómo iniciar nuestra conversación y se me acaba de ocurrir mencionarle ese momento que cambia el mundo, el 2001, con los atentados. Inmediatamente después salen varios documentos, uno de los cuales me parece muy pertinente recordar ahora, que tenía como título "La libertad de expresión está en peligro". Estamos hablando de hace 11 años atrás. ¿Sigue teniendo vigencia el título de ese artículo a su juicio? ¿Está en peligro la libertad de expresión? Yo creo que la libertad de expresión no ha dejado de estar en peligro nunca. Verdaderamente la libertad de expresión, que es una de las primeras libertades cuando se lucha por las libertades democráticas, que se exige por parte de la ciudadanía, que se exige por parte de la opinión pública creada en el siglo XIX, está en peligro permanente, y más en la época donde hay una sobreabundancia de información que ejerce una censura informativa poniendo un muro hacia otro tipo de información que seguramente existe y que sin embargo no nos dejan ver los medios de comunicación actualmente. Por lo tanto, yo creo que sigue siendo pertinente la expresión de que la libertad de expresión está en peligro. Quizá no de la misma forma, pues está cambiando. Justamente a eso iba. Ha cambiado de signo, ¿verdad? Sí. Antes era la censura absoluta y abierta, descarnada, totalitaria, pero hoy se ha tornado mucho más sutil la cosa. Claro, porque efectivamente la censura, estábamos acostumbrados a la censura en los países autoritarios, donde lo que se hacía era prohibir. Es decir, mire usted, esta información no sale. Y los medios de comunicación se plegaban a los designios de la autoridad competente y no salía la información correspondiente, ese concepto de noticia que se tenía. Pero claro, hoy ha cambiado el concepto de noticia. La noticia no es lo que dan los medios de información solamente, porque con la revolución digital, la revolución tecnológica, la noticia puede venir no de los medios de información, sino de cualquier internauta, de cualquier actor nuevo que aparece en estas webs, en estos blogs, etcétera, etcétera, y por lo tanto la noticia nos puede venir de ahí. Otra cosa es la veracidad de esa noticia. Pero como usted indicaba, es más sutil la censura hoy en día. ¿Por qué? Porque efectivamente yo creo que estamos viviendo la era de mayor información de toda la historia. Tenemos más información y tenemos más alcance a la información que nunca y más medios para tener alcance a esa información. ¿Qué ocurre? Que con una sobreinformación, con una saturación de información, lo banal se hace obvio y sin embargo la buena o la realidad de la noticia se puede ocultar de una forma muy sutil porque los grupos mediáticos obedecen a unos intereses y esos intereses no les interesa que salgan esas noticias y se pueden ocultar superponiendo encima de las noticias que deberían salir otras noticias más banales, con lo cual no se habla de la censura en el sentido que estábamos acostumbrados en los años 80, etcétera, etcétera, y hoy en día, sin embargo, sí que existe ese tipo de censura. Usted le ha dedicado 31 años de su vida a una empresa tecnológica. Sí, más o menos. No, yo no podría asegurar si 31 o bastante, sí, bastante, sí. Lo cual uno podría deducir que lo transforma en un entusiasta acérrimo de las nuevas tecnologías. Con un escepticismo, por otra parte, dado seguramente por la edad, no seguramente por el desconocimiento tecnológico. Yo he sufrido bastantes saltos tecnológicos, es decir, yo he llegado no solo a trabajar con fichas perforadas, sino a cablear ferritas. Y evidentemente los saltos, que eso era hace 2 días, en el año 72, 73, y actualmente yo creo que los medios de comunicación, la revolución tecnológica de estos sistemas es tan exponencial a la velocidad que se han producido que me considero en este caso casi no solo obsoleto en el sentido tecnológico de la palabra, sino cuando hablo casi me considero anacrónico. Ya no solo obsoleto, sino anacrónico en el tiempo pasado, y que cuando hablo de la tecnología, que yo he trabajado con ella, que sigo trabajando, obviamente, porque no nos podemos sustraer que las tecnologías y los medios de comunicación convergen justamente y nunca más claro a lo largo de la historia que actualmente. A pesar de que si analizamos
con sentido retrospectivo, desde Sócrates y Platón, cuando empiezan a discutir acerca de la palabra y acerca de la escritura, en el fondo ya estaban hablando de esa diferencia de tecnologías y de cuáles podían ser esas consecuencias en ese sentido. Luego, esto es bastante viejo, con la diferencia de que actualmente la velocidad a la que se producen estos cambios tecnológicos es verdaderamente pasmosa. Yo mencionaba lo de las tecnologías como una excusa para preguntarle en realidad qué efectos, qué consecuencias ha tenido para Le Monde Diplomatique. Para Le Monde Diplomatique no solo las que ha tenido, sino las que está teniendo y tendrá. Le Monde Diplomatique, como bien saben los lectores de Le Monde Diplomatique, es un periódico que se caracteriza fundamentalmente por levantar el pie del acelerador de esa velocidad que estábamos hablando, por poner el freno, por intentar hacer un tipo de artículos de reflexión, de análisis, sobre todo viendo qué es lo que ocurre, por qué ocurre, cuáles son los orígenes, las causas, y haciendo un análisis, como decía antes, con artículos largos, cosa que parece que vaya en contra de lo que estas tecnologías producen. Hablamos de Twitter, son 140 caracteres nada menos, únicamente, mejor dicho. Entonces, cuando vemos a los muchachos con los 2 pulgares empezar a escribir a esa velocidad que escriben, solo pueden ver píldoras. Si analizamos los telediarios o cualquier información de cualquier medio de comunicación, vemos cómo se tiende, incluso en la prensa escrita, a una maquetación que se acerca a la maquetación de Internet, mucha imagen, vídeo, sonido, y cada vez los artículos se van reduciendo. Esto parecería que fuera en contra y que nos fuera a sepultar esta nueva oleada de la tecnología. Pero claro, al mismo tiempo se produce otra paradoja, y es que la prensa escrita nunca ha sido tan leída en el mundo, pero no solo en la plataforma de papel. Es decir, la prensa, lo que ocurre es que, por ejemplo, un periódico como el New York Times, que tiene una tirada de 900.000 ejemplares o lo que sea, lo visitan 43 millones. Y leen, no todo el periódico, pero una gran cantidad. En Le Monde Diplomatique pasa lo mismo. Es decir, nosotros somos un periódico que podríamos discutir cuál es la plataforma en la que vamos a leer. Seguimos siendo un periódico escrito a la antigua, por así decirlo, de la era anterior. Pero como nosotros creemos, cuando se pregunta ¿sobrevivirán los medios de comunicación? ¿La prensa escrita va a sobrevivir? Bueno, los aviones no hicieron desaparecer los barcos. Luego, por lo tanto, no sé lo que tardaremos en desaparecer o no, pero nos tendremos que adaptar. ¿Cómo está afectando a Le Monde Diplomatique? Pues de una forma muy clara, nos tenemos que adaptar, porque o nos adaptamos o moriremos. Hemos tenido una caída de ventas, como en toda la prensa escrita, pero está habiendo también una cosa que la otra prensa normal no suele tener, que es la fidelidad al medio. Es decir, uno de los caracteres de la crisis actual de la prensa escrita es que la gente ya no es fiel a su periódico. Pero para nosotros ese sigue siendo un elemento fundamental. Y también creemos que justamente en la velocidad en la que estamos sometidos a esa vorágine, los periódicos que van a subsistir, y hay un ejemplo, que es el Die Zeit en Alemania, donde los periódicos de reflexión con artículos largos, estos siguen teniendo una necesidad, porque claro, el resto de la prensa, ¿qué va a hacer? Mandar píldoras con scopes muy rápidos, pero la gente va a tener que necesitar saber por qué pasan las cosas y tener esa especie de literatura alrededor de la prensa que no sean únicamente las píldoras. Y nosotros seguimos teniendo esa fidelidad del lector que busca exactamente lo que nosotros creemos que estamos haciendo. Una aclaración fundamental sobre este tema. Cualquier persona no experta en la materia podría deducir de sus palabras que sí, que hay una fidelidad de los lectores, pero que son los lectores, comillas, viejos, aquellos que ya han pasado cierta edad y que esto no alcanza de manera alguna a la juventud. ¿Es cierto eso? Bueno, quizá yo no me haya expresado bien del todo, porque lo que usted señala es muy importante. Uno de los fenómenos de las crisis de la prensa escrita, efectivamente, es el envejecimiento de los lectores. Es cierto que Le Monde Diplomatique, hace 15 años, quien no leía Le Monde Diplomatique no tenía acceso a ese tipo de información, solo hace 15 o 10 años. Hoy, toda la información de Le Monde Diplomatique, más o menos parecida, está al alcance en la red, en la web. ¿Qué ocurre?
que también hay que organizarla, que también hay que segmentar la información, analizarla y poner una o no poner otra. La gente joven, yo creo que no va al kiosco. Para la gente de mi generación, la oración laica consiste en bajar a la calle, fundamentalmente los domingos, ¿de acuerdo? Sí, ir al kiosco, comprar e irse a tomar un café. Yo no veo en los kioscos a gente de menos de 30 años. Es cierto que eso ha cambiado. Digamos que hay una deriva hacia Internet, pero no solo porque seamos viejos. Luego, por lo tanto, esa información también se puede mantener en Internet, pero a su vez tendremos que ir a la prensa escrita. Nosotros queremos seguir siendo prensa escrita, pero la plataforma puede que nos vaya cambiando, porque hay otro elemento que usted ha dejado señalar en un momento determinado, que es, en el fondo, la gratuidad de Internet. Es decir, o sea, la cultura de Internet, por su nacimiento, recordemos que Internet nace, en el fondo, para evitar el ataque nuclear militar de la URSS a Estados Unidos con ARPANET y tal. Entonces, esto es evitar el ataque a las computadoras de los Estados Unidos, del Pentágono. Y a partir de ahí, sin embargo, se produce una eclosión en los mundos universitarios alternativos y hay una cultura gratuita que estamos acostumbrados. La prensa no puede mantenerse, tiene que haber otro tipo de prensa. Entonces, esas alternativas son las que yo creo que vale la pena analizar en estos momentos.